Durante décadas, Colin Firth cautivó al público como el caballero británico por excelencia, pero su vida privada acabó convirtiéndose en una saga mucho más turbulenta que cualquier guión que haya interpretado. El querido actor, que conquistó corazones en todo el mundo como el señor Darcy y ganó un Oscar por su interpretación de un monarca, ha sufrido recientemente una dura experiencia personal que se asemeja a la versión más sombría imaginable de un drama romántico. Lo que inicialmente parecía una unión idílica acabó deteriorándose en un escándalo público, controversia y una tristeza que la fama no puede aliviar. Esta historia no se centra en una carrera en declive ni en la disminución de la venta de entradas. En cambio, resalta a un individuo que se entregó por completo al amor, solo para ver esa devoción convertida en una espada contra él. La verdadera desilusión no reside en la caída de Firth del pedestal, sino en la inquebrantable dignidad que mantuvo mientras su mundo personal se derrumbaba. Entonces, ¿qué sucedió realmente tras bambalinas en la vida de una de las estrellas más aclamadas del cine? Además, ¿cómo reconstruye una persona su realidad cuando los cimientos mismos de su existencia adulta se revelan como una ilusión? Para comprender el colapso, debemos regresar al comienzo aparentemente perfecto. El ascenso de Firth a la fama nunca fue producto de la mera fortuna ni del nepotismo en la industria. Llegó a Hampshire en 1960, en el seno de una familia de académicos, y su educación estuvo marcada por un ambiente donde el rigor académico primaba sobre la expresión emocional, una dinámica que lo marcaría sutilmente durante años. Con un padre profesor de historia y una madre experta en religiones comparadas, las conversaciones nocturnas giraban en torno a la teología y la filosofía kantiana, en lugar de los sentimientos personales. Aunque muy inteligente, el joven Colin era un alma inquieta que experimentaba emociones profundas sin poseer las palabras para expresarlas. Por consiguiente, las artes escénicas se convirtieron en su refugio y medio de expresión. Durante su tiempo en la Escuela de Arte Dramático, no fue reconocido de inmediato como un prodigio y acumuló rechazos mucho más rápido que audiciones. Sin embargo, los directores de casting finalmente reconocieron en él una cualidad única: la profunda capacidad de proyectar una angustia profunda sin pronunciar una sola palabra. Esos obstáculos formativos lo condicionaron a ocultar sus problemas, asegurándose de que su apariencia externa permaneciera impecable incluso cuando sufría en silencio por dentro. Su monumental salto a la fama se materializó finalmente en 1995, cuando encarnó a Fitzwilliam Darcy en la icónica adaptación de Orgullo y Prejuicio de la BBC. Aquel momento legendario de la camisa mojada se transformó rápidamente en un símbolo cultural de masculinidad intensa y ardiente. De repente, Firth se convirtió en objeto de deseo y admiración universales. En lugar de buscar la fama, los focos lo persiguieron a él con agresividad. El clima cultural era perfecto para este fenómeno. El público británico anhelaba a un protagonista sin arrogancia, alguien que combinara a la perfección la sofisticación del viejo mundo con la complejidad moderna. Firth ofreció precisamente eso. Su posterior participación en la saga de Bridget Jones consolidó su reputación como el ideal romántico, la pareja incondicional, lo suficientemente segura como para esperar pacientemente mientras su amada ponía orden en su caótica vida. Sin embargo, esto era solo un personaje ficticio. Lejos de las cámaras, Firth ya mostraba las características de un hombre que se entregaba demasiado esperando muy poco a cambio. Cuando ganó el Oscar a Mejor Actor en 2011 por El discurso del rey, interpretando magistralmente a un gobernante que luchaba contra sus propias vulnerabilidades, los paralelismos con la vida real resultaron conmovedores. Allí estaba un intérprete en la cima del mundo cinematográfico, aclamado por retratar a un hombre que encontraba su voz, incluso mientras el propio Firth seguía reprimiendo sus verdades internas. Armado con una carrera estelar, el reconocimiento de la crítica y la admiración de sus colegas parecía completamente invencible.
Sin embargo, alcanzar la cima suele traer consigo la dura constatación de que la única trayectoria posible es hacia abajo. Para Firth, este inevitable declive resultaría precipitado, muy publicitado y totalmente ruinoso. La saga romántica parecía, en un principio, perfecta. A principios de la década de 1990, mientras filmaba una miniserie de la BBC en Italia, Firth conoció a Livia Giugioli. Ella, que trabajaba como asistente de producción, poseía una belleza mediterránea natural que hacía que el estoicismo británico tradicional pareciera rígido en comparación. Su química fue instantánea, aunque compleja. Firth actuaba con cautela metódica, analizando cada posible resultado antes de lanzarse, mientras que Livia representaba la pasión pura y espontánea, un contraste ardiente con su gélida reserva. Sus conocidos notaron que su presencia lo desarmaba por completo, una sensación que resultaba a la vez estimulante e intimidante para alguien tan reservado por naturaleza. Fundamentalmente, a ella no le impresionaba su creciente fama, y en su lugar se centró en la defensa del medio ambiente, sus actividades artísticas y en impulsar cambios reales. Esa autenticidad lo cautivó por completo. Se casaron en 1997 en una ceremonia relativamente íntima, reflejando el deseo de Firth de proteger algo preciado de la atención mediática. Posteriormente, la pareja tuvo 2 hijos, Mateo y Luca. Sin embargo, un análisis más detallado de la cronología de su familia revela una complejidad temprana que pasó prácticamente desapercibida para el público. Luca nació antes de su matrimonio, fruto de una relación anterior de Livia. Sin dudarlo un instante, Firth adoptó al niño y lo crió como a un hijo propio. Para el mundo exterior, este gesto fue una muestra de su intachable integridad moral, un hombre capaz de amar incondicionalmente. Por otro lado, esto también sentó las bases de una dinámica problemática en la que Firth se sentía constantemente obligado a demostrar su valía, cediendo y transigiendo perpetuamente para preservar la unidad familiar. Esta adaptación implacable a menudo se asemeja a la devoción, pero con frecuencia tiene su origen en el miedo a la pérdida. La familia dividía sus días entre Londres y una extensa finca en Umbría, Italia. Esta villa rural se convirtió en el proyecto más anhelado de Livia. Ella transformó meticulosamente la propiedad en un santuario ecológico, utilizándola para organizar seminarios sobre sostenibilidad y recibir a activistas ambientales. Firth financió estas ambiciones sin reservas, sintiendo un inmenso orgullo por la búsqueda de su esposa de un propósito que trascendiera el mero hecho de ser la pareja de un actor famoso. La prensa adoró esta historia, presentándolos como una pareja influyente y comprometida que protegió a sus hijos de la superficialidad de Hollywood, inculcándoles valores como el activismo y la naturaleza. Firth, que solía llegar solo a los estrenos más glamurosos, explicaba amablemente que Livia prefería el trabajo ambiental con impacto a la superficialidad del mundo de las celebridades. El público respetaba profundamente esta postura. Sin embargo, lo que permanecía oculto era un marido que sistemáticamente minimizaba su propia presencia para facilitar la gran visión de su esposa. En innumerables entrevistas, colmaba a Livia de elogios efusivos, reconociéndola como su pilar fundamental y la única inspiración que impulsaba sus proyectos artísticos. Aunque sonaba increíblemente romántico, un análisis más profundo revela que él solo hablaba de su significado filosófico para él, sin articular jamás lo que ella le aportaba a nivel emocional. Estas fisuras subyacentes permanecieron ocultas porque Firth es un maestro en meterse en la piel de los personajes, incluido el de un marido feliz y satisfecho. Sin embargo, quienes formaban parte de su círculo íntimo comenzaron a notar rutinas preocupantes. Livia dictaba las decisiones y Firth simplemente acataba. Ella tenía opiniones firmes sobre su trayectoria profesional, dictando qué papeles cinematográficos se ajustaban a los valores familiares y cuáles supuestamente estaban por debajo de su nivel.
Él siempre se sometía a su criterio. Cuando una persona cree que su pareja la ha rescatado de una profunda soledad, suele soportar prácticamente cualquier cosa para evitar que esa soledad regrese. Firth creía haber encontrado a alguien que realmente lo necesitaba, lo que le brindaba un profundo sentido de propósito. No comprendió que ser alguien en quien confiar es muy diferente a ser verdaderamente amado. Cuando la cruda realidad finalmente salió a la luz, no solo le causaría dolor. Esto reescribiría por completo la historia que compartían. La ilusión del paraíso se desvaneció estrepitosamente en 2018, cuando los medios italianos publicaron informes de que Livia Giugioli había presentado graves acusaciones de acoso contra Marco Brancaccia, periodista y conocido de la infancia. Las acusaciones eran sumamente graves. Livia afirmaba que Marco la había sometido durante años a un acoso implacable, apariciones no deseadas y mensajes amenazantes, convirtiendo su vida cotidiana en una pesadilla. Firth emitió rápidamente un comunicado público en el que defendía firmemente a su esposa, describiendo la terrible experiencia como profundamente angustiosa para su familia. Los medios británicos adoptaron rápidamente esta perspectiva, presentando a Livia como la víctima inocente de una figura obsesionada y depredadora. Era la narrativa que el público deseaba. Siempre un caballero consumado, Firth defendió su honor ante la opinión pública, aun cuando la realidad privada resultaba infinitamente más compleja. Esta es la secuencia real de los hechos. Entre 2015 y 2016, la pareja se separó en secreto, informando solo a sus confidentes más cercanos que estaban reevaluando su relación. Durante este tiempo, Livia retomó su relación con Marco, quien entonces trabajaba como periodista en Roma. Lo que comenzó como un reencuentro nostálgico rápidamente se convirtió en un romance apasionado e intenso. La pareja fue vista frecuentemente junta en Italia, lejos del escrutinio de la prensa sensacionalista británica. Sin embargo, cuando Firth y Livia decidieron reconciliarse a finales de 2016, ella rompió abruptamente con su amante. Brancaccia no aceptó el rechazo con elegancia. La correspondencia posterior estuvo sin duda motivada por la ira y una intensa emoción. La típica reacción cuando una persona se siente explotada y abandonada sin contemplaciones. ¿Eran realmente peligrosos estos mensajes? Marco negó rotundamente esta afirmación. Livia insistió en que sí. Firth, fiel a su lealtad, creyó la versión de su esposa. En consecuencia, las acusaciones de acoso avanzaron por el sistema judicial italiano, respaldadas por completo por el apoyo incondicional de Firth. Esto significó que sus recursos financieros, su poderoso equipo legal y su impecable reputación pública se utilizaron para validar la versión de Livia. Entonces, toda la farsa se derrumbó en 2019. Livia retiró por completo las acusaciones, haciendo una sorprendente confesión pública de que su relación con Marco había sido totalmente consensuada y que había distorsionado deliberadamente el contexto de sus posteriores intentos de contacto. El romance había sido una realidad, el acoso, una invención. Marco, sin embargo, la devastación fue total. Había defendido abiertamente a una pareja que no solo le fue infiel, sino que además mintió sobre la verdadera naturaleza de la aventura, sometiendo a un hombre inocente a un tormento legal para ocultar sus propias indiscreciones. Firth sufrió una doble humillación. Primero por la traición en sí misma y segundo por convertirse sin saberlo en cómplice de su elaborado engaño. Según fuentes internas, el actor estaba completamente destrozado. Esto iba mucho más allá de una simple infidelidad. Su propia integridad había sido utilizada para destruir a otra persona. Todas sus convicciones sobre su matrimonio y la moral de Livia se volvieron instantáneamente falsas. Un hombre que había forjado una carrera legendaria interpretando personajes de inmenso honor terminó convertido en el ingenuo protagonista de su propia historia. Además, a diferencia de sus proyectos cinematográficos, no existía un guión que lo orientara en las consecuencias. Se sumió en un silencio absoluto.
La única estrategia viable cuando cualquier posible declaración pública resultaba sumamente volátil. El mundo observaba atentamente, anticipando el momento en que el impecable caballero finalmente cediera ante la inmensa presión. Esa ruptura definitiva llegó en diciembre de 2019, cuando la pareja publicó un comunicado conjunto confirmando su separación definitiva. La redacción fue sumamente diplomática y casi fría. Declaraban su intención de mantener una estrecha amistad mientras emprendían caminos divergentes, permaneciendo unidos en su dedicación a la crianza compartida con respeto mutuo. Era el típico anuncio de ruptura entre famosos, meticulosamente redactado por sus abogados para evitar futuros dramas. Sin embargo, lo que el texto pulido omitía era la profunda devastación que Firth estaba experimentando. 22 años de matrimonio se habían esfumado. Debido a que la ruptura coincidió con el apogeo de la temporada de premios, Firth se vio obligado a desenvolverse solo en las galas más prestigiosas, regalando sonrisas radiantes a los fotógrafos y concediendo entrevistas encantadoras sobre sus próximos proyectos cinematográficos. Nadie podría haber imaginado que su vida privada se había desmoronado. Esto pone de manifiesto la cruel ironía de ser un maestro de la actuación. El público exige una interpretación impecable, independientemente del profundo sufrimiento que se oculte tras la fachada. El proceso formal de divorcio concluyó en 2020, posiblemente en el peor momento posible de la historia moderna. Con la entrada en vigor de los confinamientos por la pandemia mundial, Firth se vio sumido en un profundo aislamiento que se extendió mucho más allá de los protocolos de cuarentena habituales. Sus hijos ya eran adultos y seguían sus propios caminos. La preciada finca italiana, que en su día fue la máxima expresión de sus ambiciones compartidas, se convirtió en una mera moneda de cambio durante las negociaciones sobre la división de bienes. Los aspectos logísticos de la disolución de una relación duradera suelen ser más dolorosos que las consecuencias emocionales, ya que obligan a las personas a asignar un valor monetario a conceptos que antes consideraban invaluables. Firth afrontó este difícil proceso con su característica discreción, negándose rotundamente a hablar de sus problemas familiares con la prensa y redirigiendo hábilmente todas las preguntas hacia sus proyectos profesionales. Sin embargo, sus colegas que colaboraron con él durante esta época observaron cambios innegables en su actitud. Se volvió Firth. Sin embargo, la pérdida más significativa no fue su fortuna, sino la identidad misma sobre la que había construido su vida. Ya no era Colin Firth, el patriarca entregado, anclado en un vibrante romance italiano. De repente, era un actor solitario y divorciado en Londres, obligado a redescubrir su identidad sin el papel que lo había definido durante décadas. A diferencia de las rupturas cinematográficas que se resuelven rápidamente en 2 horas, los divorcios en la vida real son agotadores maratones de trámites burocráticos y división de bienes que recuerdan a diario la pérdida. El inicio de la pandemia lo obligó a afrontar esta dura realidad sin el reconfortante escapismo de un bullicioso plató de cine ni la posibilidad de canalizar su dolor en los dilemas de un personaje de ficción. Se encontraba atrapado a solas con su monólogo interior y los restos de un compromiso que creía eterno. Al mismo tiempo, su trayectoria profesional se enfrentaba a una crisis silenciosa. Los papeles protagónicos que antes le llegaban sin esfuerzo se estaban otorgando cada vez más a una generación más joven de talentos. La industria del entretenimiento mantiene un periodo de tiempo implacablemente corto para los protagonistas masculinos tradicionales, y Firth estaba quedando fuera de ese periodo en una cultura obsesionada con los rostros nuevos. Tras su triunfo en los Oscar de 2011, adoptó un enfoque muy selectivo, priorizando el prestigio sobre la cantidad. Si bien esta estrategia es efectiva durante el apogeo de la popularidad, mantener tal selectividad siendo un sexagenario plagado de escándalos a menudo se traduce en irrelevancia para la industria. Los personajes sustanciosos y dramáticos que aseguran nominaciones y consolidan legados estaban siendo asignados a actores 20 años menores que él. En cambio, Firth se encontró recibiendo ofertas para papeles secundarios, paternales y de mentores sabios,
los arquetipos exactos que los intérpretes aceptan cuando reconocen que ya no son el centro de la narrativa. La franquicia de acción y comedia Kingsman se convirtió en su fuente de empleo más segura. Interpretar a un agente secreto impecablemente vestido, con habilidades letales y modales refinados, le proporcionó un trabajo gratificante y muy lucrativo. Sin embargo, cuando finalmente volvieron a rodar las cámaras, Firth rondaba los 60 años y se veía obligado a competir con rivales que habían aprovechado el confinamiento para alcanzar físicos sobrehumanos o adaptarse sin problemas al floreciente mercado de la televisión en streaming. Además, carecía de la infraestructura de redes sociales necesaria para mantener su relevancia cultural actual. Se negaba a participar en los retos virales de TikTok o a lanzar un podcast de famosos. Seguía siendo un artista puramente analógico que se desenvolvía en un panorama agresivamente digital, y esa brecha generacional se hacía cada vez más evidente. Los guiones que antes del escándalo habrían recibido luz verde al instante con él, ahora se ofrecían a otras estrellas. Este cambio no se debió a ningún error profesional por su parte, sino a que la maquinaria de Hollywood favorece enormemente las historias de regreso sensacionalistas por encima de relatos discretos de supervivencia digna. Si Firth hubiera sufrido una crisis muy publicitada o hubiera superado valientemente una adicción, los ejecutivos del estudio habrían podido comercializar fácilmente una historia de redención triunfal. En cambio, soportó una profunda humillación en silencio y siguió adelante con dignidad, una realidad que simplemente no genera ingresos en taquilla. Tras bambalinas, las presiones económicas se acumularon de maneras que el público nunca presenció. Si bien Firth no estaba en la indigencia, la época de los sueldos millonarios había terminado. El espacio psicológico entre la inmensa riqueza y la mera comodidad suele estar cargado de profunda ansiedad. Ver a una generación más joven heredar el reconocimiento de la crítica, los papeles principales y el dominio cultural que él alguna vez monopolizó, genera una forma particular de duelo. Un duelo no por una posesión tangible, sino por una versión anterior de uno mismo que jamás podrá recuperarse. Una vez que el divorcio quedó legalmente sellado, la prensa sensacionalista comenzó a vigilar las aventuras amorosas de Firth con un celo depredador. Cualquier mujer fotografiada cerca de él era inmediatamente etiquetada como una posible pareja. Una cena informal con una compañera de trabajo desató rumores de noviazgo. Una breve charla en una exposición de arte dio origen a rumores de una relación clandestina. Esta vigilancia implacable no solo fue agotadora, sino que perjudicó activamente su proceso de recuperación. Establecer relaciones románticas auténticas es prácticamente imposible cuando los paparazzi intentan constantemente sacar provecho de tu búsqueda de compañía. A lo largo de 2021, los medios lo vincularon con varias mujeres, aunque ninguno de estos encuentros se convirtió en un compromiso duradero. Según fuentes de la industria, el obstáculo no era la falta de posibles pretendientes interesadas en salir con el famoso actor. Las mujeres que pasaron tiempo con él lo describían como encantador, ingenioso y profundamente atento, pero fundamentalmente reservado a nivel emocional. Se sentía perfectamente cómodo debatiendo sobre política internacional, analizando cine o compartiendo historias de viajes, pero esquivaba hábilmente cualquier pregunta que se acercara demasiado a su núcleo emocional. Era un ejemplo clásico de extrema autopreservación disfrazada de conversación educada. Cuando una persona ha sufrido una herida profunda, instintivamente mantiene una distancia prudencial del fuego, incluso si siente un frío intenso. En 2023, comenzaron a circular rumores sobre un posible romance con una productora de la BBC, a quien conoció en un proyecto profesional. La pareja fue fotografiada junta con la suficiente frecuencia como para que la prensa británica los declarara oficialmente novios. Fiel a su estilo, Firth se negó rotundamente a confirmar o desmentir las especulaciones. La relación,
Ya fuera un romance genuino o simplemente una colaboración profesional cordial, finalmente se disolvió. Sin embargo, el teatro, en definitiva, al acercarse a los 65 años, la verdadera tragedia de la historia de Colin Firth no reside en la disolución de su matrimonio. Las relaciones duraderas se rompen a diario, incluso aquellas que proyectan una imagen de absoluta perfección. El profundo dolor radica en lo que la ruptura reveló sobre las décadas anteriores. La constatación de que el profundo amor que tanto defendía dependía en gran medida de sus propias concesiones silenciosas y resentimientos reprimidos. Descubrió que su confidente más cercano era capaz de un engaño asombroso y que la estructura familiar que con tanto esmero había cultivado podía resquebrajarse por fisuras cuya existencia desconocía. En una etapa de la vida en la que la mayoría de las personas se encuentran cómodamente instaladas en sus últimos años junto a su pareja de toda la vida, Firth se vio obligado a empezar de cero completamente solo, lidiando con la inquietante pregunta de si alguna vez había sido comprendido de verdad por la persona que más amaba. Sin embargo, la característica definitoria de una narrativa trágica es que solo sigue siendo una tragedia si la historia concluye en la oscuridad. El viaje de Firth está lejos de terminar. Simplemente ha evolucionado hacia un guión completamente diferente al que originalmente pretendía interpretar.